¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Yo soy Carla Salcedo Flores y esta es nuestra ronda informativa. Comenzamos invitándolos a que vean nuestra mesa de análisis. El día de hoy conversamos con Zair Mundarain, él es jefe jurídico de la Embajada de Venezuela acá en Colombia, a propósito de esta cifra. Cerca de 40.000 venezolanos han regresado, pero lo más impresionante es que muchos de ellos han tenido que dormir en el puente Simón Bolívar, esperando a que la Guardia Nacional de Nicolás Maduro quiera dejarlos pasar o que muchas veces se les cobre una especie de vacuna para que puedan ingresar a Venezuela. Este y otros temas los vamos a estar conversando con Zair Mundarain a continuación. ¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy tenemos como invitado en nuestra mesa de análisis a Zair Mundarain. Él es jefe jurídico de la Embajada de Venezuela aquí en Colombia a propósito de este regreso a Venezuela que ha ocurrido en este último tiempo de cuarentena. Hablamos de casi 30.000 venezolanos que han decidido regresar para pasar los días de cuarentena en sus casas, pero que se han encontrado con situaciones muy duras, como permanecer en campos de concentración que tiene dispuesto el régimen de Nicolás Maduro, mujeres embarazadas durmiendo en el piso. Han sido muchas las situaciones que se han presentado, dormir en el puente Simón Bolívar, el régimen permitiendo que solamente pasen 50 personas diariamente para Venezuela. Son muchos los temas que podemos analizar el día de hoy. Zair, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, saludos, Carla, un abrazo, gracias por la invitación. Sí, siempre es grato encontrarse con amigos y lo más importante es que podamos ayudar a nuestros compañeros venezolanos que se encuentran en esta condición y sobre todo se sienten desamparados emocionalmente, físicamente y económicamente. Zair, estás en la embajada en un lugar importante para explicarle a estos venezolanos qué los ampara legalmente aquí en Colombia. Bueno, Carla, son múltiples los instrumentos. Yo creo que el colombiano ha tenido la inteligencia en cuanto a toda su política pública, en cuanto a la migración, a tratar de no establecer diferencias. No establecer diferencias, ¿por qué? Porque cuando tú generas una serie de normas que benefician a un grupo social respecto de otro, siempre el grupo social que no recibe esos beneficios se siente atropellado o se siente en minusvalía. Y eso para tratar de evitar la xenofobia, no hay, digamos, normas muy específicas que hablen de los venezolanos, pero los venezolanos en general están en términos de igualdad en el ordenamiento jurídico colombiano. La misma Constitución Política de Colombia es muy clara en no establecer ninguna diferencia entre los habitantes de Colombia. Esa es la razón por la cual en toda política pública que va dirigida a auxiliar a las personas durante esta circunstancia tan compleja de la pandemia, los venezolanos están allí metidos y están metidos en cada uno de los decretos que ha dictado el presidente Duque y que han dictado las distintas autoridades. Por ejemplo, es bastante claro que el decreto que prohíbe los desalojos en las viviendas por falta de pago de arrendamiento está enfocado mayoritariamente hacia los venezolanos. No hace distingo la norma porque también hay una cantidad de colombianos que están en la misma circunstancia, pero la norma no hace ningún distingo, pero los venezolanos están amparados por esa norma, por ejemplo. Igualmente el tema de la repartición de alimentos que ha venido haciendo el gobierno nacional. De hecho, la embajada le cedió la data. Nosotros hicimos, como sabes, un censo de vulnerabilidad, donde hay unas escalas de vulnerabilidad de acuerdo a la circunstancia particular en la que cada grupo familiar se encuentre, y esa data se compartió con el gobierno, y el gobierno ha incluido a los venezolanos dentro del grupo de vulnerabilidad, colombianos y venezolanos, que estén en las mismas condiciones, claro, recibiendo el mismo tratamiento. De modo que uno de los mecanismos y las fórmulas inteligentes de tratamiento de la migración es tratar de no diferenciarlo, sino que haya equidad en el tratamiento. Pero fíjate, Zair, que tú has dicho que hay un decreto presidencial, pero que no se está cumpliendo. Es decir, el dueño de la casa tiene la potestad de decir, saco a los venezolanos de aquí, así la habitación me quede vacía. Porque además es una actuación, digamos,
de mucho egoísmo. La habitación igual te va a quedar vacía, no vas a poder tener un ingreso por esa habitación, pero sí estás echando a la calle a una familia con unos niños en plena pandemia. Entonces lo que decimos es, si no se cumple este decreto, igualito los dueños están sacando a la gente, a los venezolanos de estas viviendas. ¿Qué está haciendo la embajada para respaldarlos, para acobijarlos? No solamente canalizar un regreso oportuno, digamos, paulatinamente bien estructurado, sino que se está haciendo mientras se mantienen aquí para que ellos sobrevivan en medio de esta pandemia. Claro, Carlos. Fíjate que hay algo muy importante. Nosotros acá, los cálculos, lo que dice Migración Colombia y lo que nosotros tenemos más o menos contabilizado, estimamos que somos más o menos 2 millones de venezolanos que viven en Colombia. De esos 2 millones de venezolanos, tú que también eres habitante de Colombia, sabes que la gran mayoría vivimos arrendados. Sí, todos claro, vivimos, claro. Pagamos alquileres. Y también sabemos que la gran mayoría tiene una situación de que es posible que caiga en mora por estas circunstancias. Si tú sacas, prorrateas, y también lo tenemos en el censo de vulnerabilidad y lo vamos a hacer público recientemente, lo que no quiero es adelantar los números. Si tú sacas la cuenta de cuántas personas realmente han sido expulsadas de esta vivienda, respecto de las personas que estando en mora permanecen o que siguen pagando, te percatas que la proporción es bastante pequeña. Es decir, a pesar de que hace mucho ruido, porque son personas en la calle, es intolerable que haya una sola persona en la calle, como tú lo dices, y más si es nuestro connacional, nos tiene que doler y llamar la atención a que se está incumpliendo la norma. El gran segmento poblacional de personas que están en las mismas circunstancias se mantienen en la vivienda. Fíjate que yo en el área jurídica de la embajada, a través del embajador, etcétera, por diversas vías, nos han llegado más de 150 solicitudes o denuncias de posibles desalojos, y en casi todas, yo diría que más de un 90%, se ha llegado a algún acuerdo. Se ha llegado a algún acuerdo, como dice el decreto, el último decreto presidencial, se indica que debe instarse a las partes a tratar de llegar a un acuerdo para posponer el pago, sin que se le cobre a las personas dinero por la mora, a intereses o alguna... hace claro que es muy doloroso aquellos casos en los que no se ha incumplido el decreto, pero en la gran mayoría la gente lo cumplió y a veces hasta sin mayor conflictividad. Los arrendadores lo han comprendido. Nada más ayer lográbamos, por ejemplo, en esta zona tan conflictiva en Bogotá de Santa Fe, cercano ahí donde hay estos pagadiarios, hay una vivienda donde hay 29 venezolanos. Nosotros los visitamos, el embajador y el equipo de la embajada los querían desalojar para la semana pasada. Ayer fue la alcaldía de Bogotá por la denuncia que nosotros propusimos y pusieron a la orden de este grupo de venezolanos el cuadrante policial. Porque es muy importante que los venezolanos lo sepan, que estén en estas condiciones. Nosotros enviamos una nota verbal, una nota a la Defensoría del Pueblo y también al Canciller, indicándole que en los casos en que se habían producido algunos desalojos, que no son casos, pero se había producido con la colaboración de organismos policiales. El organismo policial tiene que hacer exactamente todo lo contrario. Es hacer que no prestarse para que se cumplan estos desalojos obligados y violentos, porque además es que los echan a la calle con niños, con maletas, con ropa. En otros de los casos no les permiten ni siquiera sacar sus enseres, sus cosas, sus maletas, porque dicen que es parte del pago, que les adeudan. O sea, es una situación súper lamentable, obviamente, Zair, pero que además entonces lo que nosotros queremos saber también es eso precisamente. Se está articulando con Defensoría y Alcaldía, porque además esta Alcaldía Mayor de Bogotá, en algunos momentos la alcaldesa Claudia López ha mostrado algo que ella no quisiera mostrar, que es algunas actitudes de xenofobia, al decir que le pagan el colegio a los niños de venezolanos, que le pagan la salud, y no es el 100% de los casos. La verdad no me atrevo a decir cuál será el porcentaje. Lo que sí sabemos es que aquí también hay venezolanos que trabajan y pagan impuestos y pagan arriendos y pagan colegios costosos y pagan sistemas de salud que muchas veces no sirven. Entonces, digamos que no todo es como se pinta. Entonces, también si en algún momento ustedes han podido ponerse de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá. Sí, fíjate, existe aquí en Colombia un organismo, y me voy a referir a varios de los temas que has tocado, que son todos muy importantes. Existe un organismo que agrupa
a las personerías de cada municipio. Tuvimos una reunión con ellos hace ya aproximadamente 3 semanas para crear una ruta de atención. Tenemos un correo donde una vez recibimos en la embajada una amenaza por cualquiera de las redes nuestras, una amenaza de posible desalojo, ahí tomamos esa denuncia y la enviamos a este organismo que genera toda la unión de las personerías, y ellos de ahí lo distribuyen a los personeros. Por supuesto, hay unos personeros principales, por ejemplo, con la personería de Bogotá, con la acumulación más grande de venezolanos, tenemos una relación directa, de modo que cuando se está produciendo una amenaza de desalojo, inclusive por WhatsApp, le enviamos a la personería qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo, quién es la víctima, quién es el teléfono, y esta persona se abocan a esa atención. E inclusive en aquellos casos en los cuales la personería ha tardado un poco por el volumen de casos, etcétera, que se ha producido, el defensor del pueblo personalmente, debo decirlo que nos colocó al defensor de Bogotá, pero el defensor del pueblo lo ha atendido personalmente, de modo que un funcionario de altísimo rango del gobierno y que es miembro de un poder público ha estado pendiente de estas situaciones. Le hacemos llegar a él la situación y él la deriva de manera inmediata para que el defensor contribuya y coadyuve con la autoridad policial y también con la personería para que esto no se produzca. Y hemos tenido muchísimo éxito. Y en el caso de la alcaldesa, en el caso de la alcaldesa de Bogotá. Claro, lo que ocurre es que las personerías, a pesar de que están más abajo administrativamente de ellas, tienen el deber del cumplimiento de estos decretos, de modo que ella no puede desautorizar los decretos independientemente de la postura que tenga, en la cual yo pienso que una cosa es lo que públicamente ha dicho y otra cosa es la que los funcionarios de la alcaldía se han abocado a hacer, de modo que ahí hay que establecer unas diferencias. Y quiero referirme también a algo muy importante que tú has dicho, que es que y lo escribía recién en un artículo, que es que pareciera haber una asociación inmediata entre migración venezolana y pobreza. Sí. Y estamos dejando por fuera a un segmento poblacional altamente productivo, altamente calificado desde el punto de vista académico, claro. Una cantidad de personas que pagan impuestos, no utilizan servicios públicos ni están buscando dádivas de ningún gobierno local ni nacional y que están invisibilizados. De modo que debemos hacer un esfuerzo todos para hacer visible esa migración, porque la visión que se tenga de los venezolanos sea solo la visión de la pobreza y de aquel que necesita, que hay que atenderlo, pero aquel otro contribuye de manera muy poderosa a la economía, a la movilidad económica, claro. A los impuestos y además que el 100% de los venezolanos que estaban en la migración no son, por ejemplo, en Bogotá los que estaban en el Transmilenio vendiendo dulces, no es lo que representa por completo al venezolano acá. Entonces, ya para finalizar, Zahir, quisiera saber si tienes actualizada la cifra de venezolanos que han llegado a Venezuela, que han pasado, digamos, por el puente Simón Bolívar, si hay una contabilidad ya actualizada de cómo avanzan estos números, tomando en cuenta lo que han tenido que vivir también en Venezuela, que como te digo, ha sido un episodio bien doloroso, tomando en cuenta que muchas de las familias también no han podido recibirlos, primero porque no tienen las condiciones económicas para volverse a traer a la familia, segundo porque están temerosos de estos países que están contaminados también con el coronavirus, y tercero, muchas de las veces estas personas son llevadas a estos campos de concentración donde el régimen dispuso para que ellos pasen los días de cuarentena. Lo primero que yo creo que es un mensaje muy importante para todo el que esté pensando en esta coyuntura, tratar de ir a Venezuela, es que si hay el régimen permanentemente miente, pero si hay un hecho en el cual ha mentido de manera grotesca, es que tiene una logística preparada para la recepción de venezolanos. No la tiene, es lo primero que hay que decir, no la tiene. Y las condiciones, por más complejas que sean las condiciones que los venezolanos están pasando en los países de Latinoamérica, y un país de paso es Colombia, siempre habrá la posibilidad de alguna atención institucional, ya sea del gobierno legítimo o del gobierno de los países de acogida. Siempre habrá una posibilidad que no la tienen en Venezuela, además por la opacidad que tienen. Es difícil saber una data porque
ahorita de la cantidad de personas que ha pasado, migración la tiene de lo que han utilizado las vías regulares, pero también hay una cantidad de personas que han utilizado las vías irregulares, Sí. que han hecho recientemente, en los últimos días me reportaban de Migración Colombia, la Guardia Nacional está impidiendo que todo el que quiera retornar se devuelva, de modo que están generando un sistema de cupos, que son muy pocos además, y que esas personas al ingresar a Táchira les perdemos la pista porque inclusive algunos son despojados de sus teléfonos y no se les permite comunicación con sus seres queridos ni pueden reportar lo que está ocurriendo. O sea que inclusive el regreso a Venezuela está siendo negociado por la Guardia Nacional. Es negociado por la Guardia Nacional y está colocando un tope, además un tope muy arbitrario que genera una inseguridad jurídica muy grande. Me decían de Migración Colombia que un día dicen entran 300 personas, entraban 300 personas, pero otro día dicen nada más entran 20, 30 o 40, y el resto que ya se tenía pendiente de ingresar se está en Cúcuta. Por eso es que estamos viendo recientemente que en algunas alcabalas están parando a los venezolanos para que no lleguen a Cúcuta y no se haga este cuello de botella. Claro. Esa es la razón por la cual el día de hoy, y así lo indicaremos por nuestras redes en las próximas horas, hemos enviado una nota verbal a la Cancillería de Colombia para que se masifique la información de cómo puede generarse un retorno organizado y no una situación un poco desordenada, anárquica como la que se está produciendo, en la que algunos mandatarios locales han alentado que las personas se devuelvan, pero que no han coordinado esto con el gobierno nacional, y es el gobierno nacional quien realmente tiene la última palabra para hacer esto ordenado. Por eso que el llamado tiene que ser necesariamente, Carla, a esperar que pasen estos días de esta situación tan compleja. Mientras tanto, nosotros estamos coordinando con el gobierno, viendo cómo podemos apoyarle en la coyuntura para luego planificar un retorno ordenado, ya con una situación más abierta, en la cual no haya restricciones para el tráfico interno por Colombia. Y sobre todo que tengan dónde llegar, Zair. Esto es un punto importante que lo vimos durante este fin de semana en Venezuela, las familias de alguna manera sin ponerse de acuerdo. Es una situación muy dura para todos y nosotros desde acá igual pues respaldamos cualquier acción que pueda llevar a que nuestros compañeros venezolanos, si van a regresar, regresen en las mejores condiciones, y si se van a quedar acá también sea en las mejores condiciones. Te agradecemos enormemente esta conversación, Zair. Estos venezolanos se vieron en la obligación de regresar a Venezuela producto de los desalojos de los que fueron víctimas en diferentes lugares de Latinoamérica. Los echaron a la calle sin ningún tipo de contemplación, con niños incluidos, muchas veces quitándole sus enseres producto de que no tenían cómo pagar el arriendo. Es por este motivo que ellos vuelven, pero además se encuentran con situaciones muy alarmantes, como que la propia familia muchas veces no los recibe. ¿Por qué? Porque vienen de países donde hay una cantidad importante de casos de coronavirus. Este tema queremos conversarlo a esta hora con nuestro corresponsal en el estado de Anzoátegui, Jesús Albino, porque él ha estado en esta especie de campamentos que ha dispuesto la administración de Nicolás Maduro para que puedan permanecer. Son unos refugios donde estas personas se sienten vulnerables y muchas veces se sienten maltratadas por estar en este lugar donde no es su hogar. Que nos cuenta entonces a esta hora, Jesús, ¿qué experiencia viviste allí, Jesús? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál es el panorama y el sentir de estos connacionales que han llegado a su país natal? Así es, Carla. Tuvimos la oportunidad de entrar en exclusiva a un trabajo que ustedes verán próximamente en nuestras pantallas. Entramos en exclusiva a uno de estos refugios de los repatriados, específicamente el que está ubicado en la ciudad de Lechería, estado de Anzoátegui. Y allí pudimos conocer y conversar con muchas de estas personas, venezolanos que vivían en otros países y por la situación de la pandemia tuvieron que regresarse a Venezuela. Largas horas caminando. Historias increíbles, cosas que tal vez uno no se imagina que pueden vivir estas personas, no tener dónde dormir, no tener que comer, no tener ningún refugio y aparte de eso, ser menospreciados, ser discriminados y ser víctimas de xenofobia mientras venían caminando hacia su país. Había personas que les negaban hasta el agua, les negaban un techo bajo la lluvia. Muchos
jamás se imaginaron tener que dormir debajo de un puente, hasta con sus niños pequeños. Algunas mujeres que dieron a luz en esta travesía daban a luz en los centros hospitalarios del país donde venían, pero al siguiente día eran echados a la calle, sin importar si tenían dónde dormir, dónde comer, dónde pasar la noche. Estas personas tenían que quedarse en las calles. Muchas mujeres recién dadas a luz tuvieron que dormir en las calles con sus pequeños neonatos. Una mujer nos contaba una historia increíble que tal vez para muchas personas no sea algo tan importante ni tan relevante, pero hay situaciones y que Venezuela históricamente siempre le ha abierto las puertas a personas de otros países, de otras nacionalidades, y muchos han sido amigos y tratados hasta como hermanos de los venezolanos, sin ningún tipo de discriminación. Esperan que luego de la pandemia la xenofobia se acabe en el mundo y las personas dejen de utilizar este tipo de discriminación contra los que nacen en otros países, porque ellos mismos nos decían, en Venezuela eso no existe. Es básicamente lo que te podemos contar, Carla, respecto a estas historias de vida que vivieron los caminantes venezolanos regresando a su tierra. En el estado Lara se está presentando una situación alarmante con los enfermos de VIH, y es que no tienen gasolina para poder trasladarse al lugar donde buscan sus tratamientos. Es un informe que nos trae nuestro corresponsal en la región, Ramón Vélez. Señalan que no pueden pedir el transporte debido a que la enfermedad que padecen requiere de confidencialidad. Piden los afectados atención a las autoridades de salud para despachar el tratamiento hacia los pacientes que residen en zonas foráneas. Porque bueno, los trasplantados, bueno, eso se van a dializar y listo. Pero al decir VIH, uy, esos son la plaga del siglo XXI. Eso, o sea, van a empezar a marcarlos y a decir, y es por eso que ellos han tenido tanto miedo. Tengo personas que de verdad no han podido venir y dice que cómo le podemos solucionar. De verdad no tenemos los mecanismos, porque ni siquiera la Dirección de Salud tiene para dotarle a la doctora un transporte para ir a cada municipio. Falta de transporte, falta de espacio para que las personas puedan llegar hasta el sitio, porque tenemos mucha gente de los municipios foráneos. Informó también la representante de la ONG que en espera del tratamiento están más de 700 pacientes. Puntualizó que quienes retiran los medicamentos, los encargados de las farmacias de la Dirección de Salud, les costean 3 meses de ello. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. El aumento de salario solamente ha generado en Venezuela largas filas y además desabastecimiento. Este aumento alcanza para comprar solamente 1 kilo de queso. Es una historia de nuestro compañero Joan Camargo. Sí, Carla, muchas gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Como bien lo dices, este lunes el régimen de Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento de salario que lo elevó a 800.000 bolívares de ingreso mensual para los venezolanos. Esto acompañado de una serie de medidas económicas en cuanto al abastecimiento que, según lo que pudimos corroborar hoy en las calles de la ciudad, no genera más que colas, que nuevos repuntes en la escasez de algunos productos. También pudimos conversar con algunas personas que se encontraban haciendo mercado, quienes aseguraron que estas medidas solo siguen afectando aún más a la economía venezolana, que ya se encuentra totalmente destruida, y más en una situación como la que viven actualmente cada uno de los ciudadanos, que tienen que hacer magia para poder adquirir los alimentos. Tenemos en cuenta que estos son 800.000 bolívares, que no equivalen a más de $4. Que aquí todo se está manejando en dólar, entonces eso crea un impacto también, porque a ver las cosas, 800.000 bolívares no alcanza para nada. Eso vale un cartón de huevos o 1 kilo de queso. Entonces, si compras una cosa, no compras otra.
Hoy estamos ante una circunstancia muy difícil. Nosotros los pensionados cada día vemos que se nos hace más difícil comprar las cosas para uno subsistir o un medicamento. O sea, en realidad eso no nos cubre. Pareciese bastante dinero, pero a su vez no es. Cada mes el venezolano recibirá no más de $4 para poder comprar sus alimentos. Esto no alcanza, Carla, para más que para 1 kilo de queso. En las imágenes pueden ver cómo los locales se encuentran abarrotados de personas, incluso ya se ven largas filas para poder comprar productos que están siendo regulados y que ya empiezan a escasear. Quienes reportó desde Caracas, Venezuela, Joan Camargo, Somos Impacto Venezuela. En el estado Vargas hay estaciones de servicio que están utilizando unos nuevos mecanismos para poner gasolina. Esto ha generado cierta esperanza en el medio de los conductores. Dejemos que sea el siguiente informe de nuestra compañera Ami Torres, quien nos amplíe la información. Gracias, Carla, por el contacto. Este martes arrancó un nuevo método de distribución de gasolina en la estación de servicio Aeropuerto, situada en las adyacencias del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con el que se prevé atender a los conductores de acuerdo al terminal del número de la placa. Con este nuevo método que se implementó a propósito de garantizar mayor organización y también que otros conductores puedan equipar sus tanques, se espera que al menos puedan acudir 2 días a la semana a la estación de servicio para poder surtirse de gasolina. Los conductores han evaluado esta medida como positiva, ya que en otras estaciones de servicio, específicamente la situada en el Ejército, en Catialamar, deben esperar hasta 3 y 4 días para poder surtirse con 20 litros de gasolina. Escuchemos lo que nos dijo uno de estos conductores. Lo bueno de aquí de la bomba del aeropuerto es que le reparten 400 números y ya a partir de más o menos a las 11 del mediodía de la mañana del otro día ya uno está en su casa, a comparación de la bomba de la avenida del Ejército, que duran hasta 3, 4 días, he durado ahí en esa bomba para poner gasolina. ¿Tú crees que con el tema del terminal de la placa va a ser mucho más fluido? Sí, debería de funcionar, ser más fluido y también que las personas están conscientes de los días que le corresponde, y ya creo que se evitaría un poco la cola de muy tempranas horas. Pues. ¿Aquí en la bomba del aeropuerto hay más organización? Sí, aquí en la bomba se encuentra más organizado, a pesar de que los guardias están dando bastante rutina, sí se encuentra más organizado en comparación con la bomba de Catialamar. Venezuela registra una cifra de 788.000 casos de malaria en todo el país, pero en el estado Táchira, en el último trimestre, ha aumentado el 20%. Es un reporte que nos trae nuestra compañera Marine Glot. La Dirección de Salud Ambiental de Corposalud Táchira reporta el incremento del 20% de casos de malaria en el estado fronterizo. En el primer trimestre del año, 64 casos de malaria o paludismo se registraron en Táchira. Los municipios de mayor incidencia son García de Evia, Fernández Feo y Libertador. En el primer trimestre del año 2020 hubo un incremento del 20% de los casos de malaria, específicamente en el municipio de García de Evia, donde es un municipio con casos autóctonos. Obviamente la División de Salud Ambiental está en la eliminación de criaderos para evitar la propagación del vector en Anófeles, evitando así la malaria. Tenemos monitoreo constante sobre los centros de diagnóstico, control y entrega de tratamiento para la malaria. Al momento no se han registrado decesos por malaria en el estado Táchira. Los contagios son de edades entre 18 y 45 años. Las medidas preventivas, obviamente, nosotros como Salud Ambiental estamos en las nebulizaciones correspondientes, en la entrega de mosqueteros antimaláricos para evitar la propagación de la enfermedad. Nebulizaciones constantes, obviamente en horarios vespertinos, siempre estamos en monitoreo constante para evitar la propagación del vector, específicamente en el municipio de García de Evia. La malaria o paludismo es una enfermedad generada por un parásito que transmite la picadura del mosquito Anófeles. Se manifiesta con fiebre, cefalea, diarrea, sudoración y vómito. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto Venezuela.
La situación en los hospitales venezolanos es sencillamente impresionante. Están en desidia, en el abandono absoluto. Nuestra compañera Dayana Carais pudo entrar al hospital universitario, el más grande de toda la capital de Venezuela, y allí constató que a los pacientes les dan arroz solo para comer, o lo que es peor, pasta sola. No hay ni siquiera agua en medio de este hospital. Lo que usted está viendo no es una pantalla negra nada más, es la oscuridad de los pasillos del Hospital Universitario de Caracas. Lo que un día fue ícono, hoy es un cementerio de oscuridad y desidia. 500 renuncias se han presentado en lo que va del año 2020 en el hospital, pero ¿quién quiere trabajar así? Véalo usted mismo. De esta manera se encuentran los cuartos de enfermeras, oscuros y los baños completamente tapados. El equipo de Impacto TDN se fue hasta los sótanos, donde se encuentra la morgue. Sin embargo, estaba cerrada y custodiada. El olor era fétido, y es que un cuerpo había explotado días antes. Pocas neveras y la falta de luz descomponen los cuerpos que se encuentran en este lugar. Subimos por la rampa del hospital y no había luz, por lo tanto los ascensores no servían. Subían a los pacientes por donde mismo sacaban la basura. Logramos acceder a uno de los pisos, donde conocimos el testimonio de Dudaviel, pero su paciente recluido en este hospital. Pasó una semana en la emergencia esperando una cama para su hospitalización. Tengo 22 días hospitalizado. Tuve una semana en emergencia. El día viernes me pasaron a piso porque me pusieron un Pleurovac, que es un aparato que se coloca al pulmón para drenarlo. Los familiares de los pacientes les tienen que traer comida, porque en el hospital entregan es pasta blanca y sola. Sin lentejas, sin sal, sin nada. A nivel de lo que es alimentación por el hospital, no, lo que te dan es arroz con caraota, pasta con caraota. Es lo único. Ni siquiera que te la den en una bandeja, sino que te la dan un potecito que tú le des y yo te lo lleno, más nada. Cuanto al desayuno, lo que trae es 2 bollitos o un bollito nada más, sin mantequilla, sin nada. Tú verás, te lo comes así, con una leche toda salada. Justo cuando estábamos entrevistando al señor Dudaviel, llegó la hora de la comida. Una pasta seca blanca. Era la comida para todos los pacientes, sin importar la dieta que le pusiera su médico. Esto no es todo. Y es que en este hospital no hay agua. Las personas tienen que suministrarse del vital líquido en otros pisos y cargarlas hasta la habitación. El tema del agua es un tema bastante delicado, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que soy paciente que tengo un bypass gástrico también, ¿verdad? En mi caso, yo lo que hago es, cuando tenía el aparato, que va colocado aquí al pulmón, lo que hacía era bañarme de aquí para abajo, y de aquí para abajo a punta de toallita. ¿Por qué? Porque es un agua que viene estancada, no sabemos de cuánto tiempo, me entra una bacteria ahí, entonces va a ser peor la situación. Los baños están el 80% clausurados. Ingresamos a uno de ellos y su olor era pestilente y nauseabundo. Las salas de esta hospitalización están vacías y no por falta de enfermos, es porque no hay personal ni equipos para atender a los pacientes. Este bebé de 2 años tiene un yeso y para mantener la estabilidad de su pierna le improvisaron una pesa con pote de refresco lleno de agua. Observe usted cómo se encuentra la emergencia del hospital, sucia. Ya no quieren atender ni siquiera los casos más críticos porque no hay insumos médicos. En cambio, hay bacterias y la falta de aire acondicionado agravia la situación. Lo que queda es un cementerio de máquinas, pasillos oscuros por la falta de luz. Solo cuentan con una planta eléctrica para más de 8 pisos de hospital. Los pasillos llenos de potes con agua porque no hay suministro del vital líquido. Es simple, este hospital está ocupado en apenas el 15% de su capacidad. Es una batalla de supervivencia por la salud. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Twitter y en Instagram. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela.
That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's look at this thing. It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, over. Oh, good! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y darle like a este video si te gustó. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.